Se ha abierto un portal espiritual. Acompáñenme, síganme a ver qué hay del otro lado. Síganme los buenos. ¿A dónde llegué? El portal. ¿El portal de Transmilenio? Para eso se abrió un portal, para traerme al portal de Transmilenio. Ni siquiera me sirve este portal. Decepción de portal. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar, bienvenidos a este nuevo programa y hoy vamos a hablar de los portales espirituales, los vórtices espirituales o dimensionales o divinos o como quiera usted llamarle. ¿Qué son los vórtices dimensionales? Eso parece un concepto de Star Trek y definitivamente debería quedarse en Star Trek. Pero miremos si tal vez tiene algo que ver con las escrituras. La definición más popular de lo que estas personas conocen como portales espirituales es que son lugares físicos donde se manifiesta en una mayor medida la espiritualidad. Son como unos vórtices, por eso algunos los llaman vórtices, por donde pueden entrar o salir ángeles o demonios que se manifiestan en ciertos lugares, en ciertas fechas o en ciertas personas. Los clasifican de diferentes maneras. Escuchemos la definición de lo que es un portal espiritual de la voz de una de las más proclamadas herejes de los últimos tiempos, Lisney de Font. Para mí el portal espiritual es una puerta dimensional. Algo que conecta dos dimensiones diferentes. Es un acceso, es un lugar que da entrada o salida a algo o a alguien. Un portal espiritual no es más que aquello que nos permite acceder, permanecer, ir, pasar, pero de una dimensión a otra. Es algo que no tiene que ver con lo físico, que va más allá de lo físico, porque es algo espiritual. ¿Quieres que explote el universo? Ahora, según estas personas, hay varios tipos diferentes de portales. Algunos los clasifican hasta en 6 o 7. Eso es una cosa impresionante. Hoy solamente voy a hablar de 3, que son los más populares y que ellos utilizan más frecuentemente. En primer lugar, ellos hablan de portales territoriales o geográficos, que son básicamente lugares donde creen se manifiesta en mayor medida la presencia de, bien sea ángeles, el Espíritu Santo o demonios, como usted quiera, ¿no? Y así lo explica esta hermanita. Estaba en Turín capacitando a algunos de los pastores locales y nos estábamos quedando con unos amigos y en su casa había un portal. Signo de apertura de interrogación. ¿Cómo lo supiste? Tienen una habitación de invitados muy grande y a esa habitación venía gente de todas partes, porque eran de Estados Unidos y vivían en Italia. La gente venía de visita y sus invitados tenían pesadillas recurrentes. Diferentes huéspedes tenían la misma pesadilla. Y cuando se lo contaron a nuestros amigos, se dieron cuenta de que era un portal. Pero mis hermanos, no hay nada, absolutamente nada, que infiera bíblicamente que hay lugares donde se manifiesta más lo espiritual que otros. No hay nada en la Biblia que diga eso. Pues se equivoca, hermanito, se equivoca. ¿Qué pasa con Betel? Betel era un portal espiritual. Por eso Jacob vio ángeles que subían y bajaban en una escalera en el portal de Betel. Es más, tuvo que volver a Betel después cuando estuvo en un problema. Tuvo que volver a ese encuentro. Ahí había un portal espiritual. ¿Y en qué se basan para afirmar eso? Génesis capítulo 28, verso 17. ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Comencemos diciendo que dice puerta, no portal. Y es que la puerta se utiliza metafóricamente en la Biblia de muchas formas, pero es una metáfora. Porque si ese lugar fuera un portal y la puerta fuera literal, donde suben, entran y salen ángeles y demonios, como algunos presumen, tendríamos que decir que también ese lugar era literalmente la casa de Dios. Y pues no, es metafóricamente que está hablando el texto. Ahora, esa experiencia de Jacob fue única y exclusiva para él. Eso fue algo que él vivió. Nadie más fue mandado a Betel después. Nadie. Eso tenía que ver con su vida, con su experiencia. Por eso él es mandado de vuelta a Betel en los momentos más difíciles de su vida.
Pero no es porque Betel tuviese un portal espiritual donde hubiera más contacto con el Señor. No, eso es imposible. ¿Saben por qué? Porque después ese lugar se convirtió en un lugar de idolatría. Primera de Reyes 12, 29. Y puso uno en Betel y otro en Dan. Y después en el verso 30, y esto fue causa de pecado. Si Betel hubiese sido un portal espiritual, pues mucha gente habría seguido yendo a Betel, ¿no? Se convertiría en un lugar de peregrinación y pues no en un lugar de pecado como terminó siendo. Pero bueno, hay personas que se meten esto en la cabeza ignorando completamente las palabras de Jesús. Jesús fue claro cuando afirmó que no se trataba de un lugar, sino del corazón de una persona arrepentida que invoca al Señor. Juan capítulo 4, verso 21. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora es y la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Sí, no se trataba del monte Gerizim, ni el monte de Sión, ni el monte de acá, ni el monte de allá. No se trata de un lugar donde Dios se pueda manifestar. Se trata de un corazón dispuesto, humillado y arrepentido. Eso es lo que realmente importa. Por eso los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, y tales adoradores es necesario que adoren. Jesús complementa ahí en el capítulo 4 de Juan. Pero, pues a las más grandes religiones hacen eso, ¿no? El judaísmo tiene su lugar sagrado, el islam sobre todo, ¿no? La Meca. La Meca es un lugar de peregrinación, un lugar especial, un lugar que todo musulmán debe visitar por lo menos una vez en la vida. Y algunos pseudopastores y pseudoapóstoles, pseudoprofetas como Dionibáez ven es una verdad espiritual. Después de que derriban la piedra, el templo de Salomón, después de que lo derriban, los otomanos, lo toma el pueblo judío, no pudieron mantenerlo, los toman los islámicos, pero el pueblo judío establece el muro de los lamentos en la misma piedra donde están. Y los islámicos establecen la gran mezquita, la mezquita de Al-Aqsa, que ahora mismo está en Jerusalén, porque ellos entienden que el que controla el portal controla el mundo. El que controla el portal controla el mundo. ¿Ya lo escucharon los que controlan el portal de las Américas? Que por qué los judíos y los islámicos quieren controlar la mezquita de Omar o el monte del templo, etcétera, que porque son portales espirituales y el que controle ese portal controla. Carreta, mentira, cuento, nada de eso tiene que ver con la escritura. Nunca la escritura señala absolutamente nada de eso. Al contrario, lo que Jesús está haciendo es desacralizar la tierra y poner todo eso en términos tipológicos y simbólicos para hablar de la obra redentora del Señor en nuestros corazones. Fin de la historia. Pero claro, ellos quieren acercar todos los principios bíblicos a lo místico, mágico, maravilloso, porque eso es lo que vende. Y nosotros los latinoamericanos que somos tan apegados a lo animista, a lo ritualista, a todas esas religiones que venían de África y a todas esas cosas que tenían los indígenas americanos antes de llegar los españoles, pues nos parece maravilloso y nos suena muy coherente. Pero nada tiene que ver eso con la Biblia. Número 2, portales temporales. Pastores como Bill Johnson, Perry Stone, John Paul Jackson, entre otros, han afirmado que hay momentos, fechas, horas, tiempos, años donde se abren portales. Eso es lo que llaman portales temporales. En ciertas temporadas, en ciertos días del año o a ciertas horas del día hay más influencia espiritual y mística que en otras. Escuche cómo lo explica el famosísimo ultra archihereje Sergio Enríquez. Por alguna causa es coincidental que esas puertas se abren en algún momento de la traslación y rotación, o digámoslo más sencillo, en algún día del año. Parece ser que los días más adecuados son los días que tienen que ver con la luna, y por eso es que incluso los hebreos sus fiestas la celebran coincidentemente con una luna, cuando sea luna nueva, cuando sea luna llena. Y más adelante en esa misma explicación, él termina diciendo que el Halloween es un día donde se abren portales espirituales, porque es el día de las brujas y los brujos y los demonios, y salen demonios y no sé qué. Una cantidad de cosas, invitando a los teólogos a charlar sobre esas cosas. Por favor, Sergio Enríquez, por favor, el poco conocimiento de teología, de astronomía, porque él ahí en esa prédica me la vi toda, habla de astronomía de una manera
pero terrible, sin la más remota idea de lo que es la astronomía. El poco conocimiento es abusivo porque termina involucrando su falso conocimiento de eso e interpretándolo a las malas con algunos textos bíblicos. Pero nada de eso es verdad. Todos los días son del Señor, hermano. Y todas las horas del día son del Señor. Es que todo es del Señor, todo es del Señor. Eso es lo que no hemos entendido. No es que hayan unas horas para el diablo y unas horas para Dios. No, eso no es verdad. Nada en la Biblia lo dice. No es que haya unos días más espirituales buenos y unos días más oscuros. No, nada. Eso hacía parte del misticismo en la antigüedad, porque, digamos, cuando comenzaba el invierno y terminaba el otoño, caían las hojas de los árboles y la vista es bastante lúgubre, ¿sí? Se oscurece más temprano, y pues todo eso en el imaginario colectivo de los antiguos creaba una imagen de que llegó la temporada del año donde las cosas malignas se manifiestan, pero no está en la Biblia. El Salmo 118:24 dice: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. ¿Cuál día? Pues o sea, todos. Este es el día. Este es el día. Todos los días los hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en él. Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, lunas nuevas o días de reposo. Nadie puede juzgarnos y decir que es que estamos en una luna donde hay manifestaciones espirituales malvadas, ¿no? Porque eso es lo que Sergio Enríquez después termina diciendo. Las fases de la luna tienen que ver con la apertura de portales. Por favor, Sergio Enríquez, confundiendo una cantidad de conceptos científicos que nada tienen que ver con lo que tú estás diciendo. Estás interpretando mal hasta el concepto científico, Sergio Enríquez. De una manera triste. Romanos 14:5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Es decir, más allá de que para usted haya unos días sagrados y otros días que no son sagrados, es decir, unos días festivos y otros no, eso es lo de menos, cada cual esté convencido en su propia mente. ¿Qué es lo que quiere decir de fondo? Que no hay diferencia en los días, que da igual todos los días. Mis hermanos, yo sé que es muy popular y para muchos creer que el Halloween es un momento donde aparece el diablo y sus demonios y se abren portales y ahí está más fácil la manifestación demoníaca, pero eso no es verdad. Si nos oponemos al Halloween no es por cuestiones esotéricas, místicas o mágicas, no. Es pues por cuestiones básicamente morales, éticas, de fe, pero no místicas. Así que ese no es un buen argumento para contrarrestar el Halloween. Y Sergio, las estaciones de la luna nada tienen que ver con portales espirituales. Y el efecto de la luna en la Tierra nada tiene que ver con nada espiritual, eso tiene que ver con algo gravitatorio. Ahora, que los partos sean mayores en ciertas etapas de la luna o que el cabello se pueda cortar mejor o crezca más y se corta en cierta etapa en que la luna esté, todos esos son mitos que se han prolongado durante siglos, pero que no tienen ninguna, la más mínima evidencia científica. No hay un solo estudio serio que afirme algo de eso. Y después termina diciendo: ¿quién les enseñó sobre los solsticios? ¿Quién les enseñó sobre todas esas cosas? Fueron los gigantes. ¿Cómo menosprecias a nuestros antepasados? Eso no era tan difícil de aprender con la simple observación, pero bueno. Finalmente, portales demoníacos. Y Ana Olondo nos explica cómo cuando Jesús se manifiesta, se abren portales demoníacos. Cuando Jesucristo entraba en las sinagogas, ¿qué sucedía con el mal? Pues que a la entrada de Jesús había ese choque espiritual y las personas que tenían el mal dentro, espíritus inmundos dentro, se manifestaban. Nosotros podemos preparar, vamos a decir, atmósferas aquí en la adoración, cuando estamos adorando, cuando estamos rendidos a Dios, con un corazón abierto a las cosas del Señor. Hay manifestaciones. Jesús se acerca de verdad y tú puedes sentir su presencia. De pronto, de la nada, empiezas a sentir ese fuego, ese calor, esa gloria, esa presencia, y los espíritus inmundos que hay en el lugar también se ha abierto la puerta y también pueden sentir la misma presencia, y las personas empiezan a gritar, empiezan a manifestarse. ¿Cuántos saben que esto es así? Porque hemos, vamos a decir, preparado la atmósfera. Son como portales espirituales o puertas abiertas a otras dimensiones. El mundo invisible es muy real. A ver, ¿cómo es el asunto, Ana? O sea, si el Señor viene a la reunión, entonces se van a manifestar más demonios porque se abrieron portales y los demonios no se quedan tranquilos y comienzan a saltar, a manifestarse. Eso no tiene el más remoto sustento bíblico. No. El Señor
primero, está siempre con nosotros. Así que como el Señor está siempre con nosotros, deberían los demonios siempre manifestarse. No es que haya un momento en el culto donde se manifieste más el Señor que en otros. El Señor siempre se está manifestando igual. Lo que pasa es que hay un momento en el que usted se arrepiente más que en otros momentos. Esos son los momentos donde nos humillamos ante su presencia y podemos llegar a sentir cosas muy bonitas con el Señor. Pero el Señor siempre está en igual medida con nosotros, porque Él no da su espíritu por medida. Además, Jesucristo prometió, Mateo 28:20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días hasta el fin del mundo. Fin de la historia. Siempre está en igual medida con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que decir que cuando el Señor Jesús llega se manifiestan los demonios es hacer a Jesús responsable de las manifestaciones demoníacas, como si fuera un imán de demonios. Y si bien vemos una mayor manifestación de personas endemoniadas en el Nuevo Testamento, es más por la predicación de la palabra y por el anuncio de las buenas noticias que por la presencia misma del Señor. Estos demonios no pueden resistir la autoridad de Dios y lo que hacen realmente es ser expulsados por Jesucristo. Así que ellos ya estaban ahí, no es que se manifestaron porque el Señor llegó, no, se fueron porque el Señor llegó. Además, la Biblia enseña que los demonios ante Jesús tiemblan, no se fortalecen. Santiago, capítulo 2, verso 19, los demonios también creen y tiemblan. La manifestación de los demonios es una consecuencia del juicio contra ellos, no de la comunión nuestra con Cristo. Eso no tiene el más remoto sentido. Esa es una doctrina antibíblica, mística, sacada de la teosofía y del gnosticismo, no de la Biblia. Eso no tiene nada que ver con Biblia. No hay portales en el mundo donde aparezcan más demonios que en otros. No existe tal cosa. No existen portales. Claro, Sergio Enríquez no está de acuerdo con ello. Mire, si usted no cree que hay portales, me tendría usted que explicar por qué Jesucristo dijo que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra la iglesia. Entonces hay puertas. Pero el fundamento bíblico de Sergio Enríquez es supremamente pobre. Él está refiriéndose a Mateo, capítulo 16, verso 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Note que nuevamente habla de puertas, no de portales. Son diferentes. Recuerde, el portal es solamente el espacio por donde una cosa puede entrar y salir. La puerta es literalmente la hoja que se cierra y se abre. La Biblia no nos habla de portales, nos habla de puertas que se abren o se cierran. Y alguien me podrá decir es que el portal se abre o se cierra. Pero no es en ese sentido. La Biblia habla de puertas de forma metafórica, simbólica. Jesús dijo, yo soy la puerta. ¿Él es una puerta literalmente? No. ¿Él es un portal literalmente? No. Sino que el que cree en Él pues tiene salvación. Eso es todo. La puerta siempre es metafórica y simbólica. Ahora, en este texto, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Tenemos que interpretarlo de esa manera. ¿De qué está hablando? Cuando en una ciudad se cerraba la puerta era para impedir que el enemigo llegara y destruyera la ciudad. Tenían que tener las puertas cerradas. Aquí las puertas cerradas son las del Hades, pero las puertas no van a quedar cerradas. Vamos a derrumbar las puertas del Hades porque las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahora, Hades no significa infierno siempre. No, Hades era, en el concepto griego, el lugar de los muertos. Así que aquí lo que está diciendo es que la iglesia ha vencido la muerte. Las puertas de la muerte no van a quedar cerradas para la iglesia. Las puertas van a ser rotas y gracias a la obra redentora y la victoria de Jesucristo en la cruz del Calvario, así como Cristo venció la muerte, nosotros también la venceremos. Las puertas representan la fuerza y la autoridad de una ciudad. Las puertas de la muerte del Hades representan su fuerza y autoridad que será destruida por la iglesia que no morirá. Para finalizar, concluyamos este asunto. La enseñanza de los portales geográficos, 1, contradice la omnipotencia de Dios, ¿sí? Y la omnipresencia de Dios. Número 2, desvaloriza el papel de Cristo como mediador entre Dios y los hombres. Número 3, minimiza la obra del Espíritu Santo en el creyente. Número 4, reemplaza una adoración en espíritu y en verdad por un misticismo mágico maravilloso. Y número 5,
vuelve al simbolismo del antiguo pacto, ignorando el cumplimiento completo del antiguo pacto en Cristo Jesús. Por eso, si usted escucha que en su iglesia le hablan de portales espirituales, de vórtices divinos, de todas esas cosas que no tienen más remoto sentido, salga corriendo de ahí. Eso no es una sana doctrina. Están viviendo todavía en Marvel. Pero bueno, muchas gracias por haber estado con nosotros. Y sigan aquí en Biblia Libre. Cerremos el portal.